Bueno, en relación con la primera pregunta que has hecho en cuanto a lo de la organización interna, bueno, creo que Alba te ha comentado. En cuanto al tema de la financiación, una parte de lo que son los fondos municipales, sí que contamos con algunos programas, el programa Civitas, por ejemplo, que bueno, que nos apoya, y bueno, pues ahora mismo tanto desde fondos estatales como de las comunidades autónomas es posible financiar muchos programas relacionados con la movilidad sostenible en sus diferentes estadios. Nosotros estamos muy atentos a este tipo de cuestiones, pues porque es muy importante también incorporar fondos extramunicipales a estas iniciativas, y además creo que ahora es un buen momento para hacerlo porque existen bastantes vías de financiación en ese sentido. En relación con el tema de las ordenanzas, nosotros ahora mismo sí que estamos trabajando, como decía Alba, en todo lo que es la normativa en relación con la bicicleta. Hay que decir que este plan de movilidad, nosotros lo hemos explicado en una hora, pero realmente quedan muchas cosas en el tintero y muchos desarrollos que no hemos comentado. Cada uno de los grandes apartados, la bicicleta, el transporte público, tiene un desarrollo específico. En concreto, el tema de la bicicleta lleva consigo como desarrollo el plan director de la bicicleta. Entonces, este plan director de la bicicleta contempla a su vez muchos aspectos específicos de este modo de movilidad, pues tanto lo que tiene que ver con las infraestructuras como todo lo que tiene que ver con la educación y sensibilización, comunicación al ciudadano, la bicicleta pública, el registro de bicis, la participación ciudadana a través de la colaboración con los usuarios, y una de las cuestiones que también aborda es precisamente el tema normativo. Es, por tanto, el tema normativo uno de los programas del plan director que estamos precisamente elaborando ahora. Una vez que tengamos recogida la información, habrá que valorar si es mejor hacer una ordenanza específica o introducirla dentro de la ordenanza general de tráfico del ayuntamiento, que en cualquier caso también va a tener que ser sujeto de modificación como consecuencia de este plan, y en la que también estamos trabajando. Otras ordenanzas en este sentido pues son todas las relativas al aparcamiento. Ahí estamos trabajando tanto desde el punto de vista técnico como en los grupos, con los grupos políticos, pues para avanzar en este aspecto. En cuanto a lo que comentabas de la accesibilidad, tampoco lo hemos comentado dentro de la exposición del plan, pero el tema de la accesibilidad tiene un capítulo importante dentro del plan de movilidad. Yo os animaría a los que estáis aquí a que consultarais los diferentes documentos en la página web, donde podéis tener todo el desarrollo exhaustivo de este estudio, que es un estudio muy voluminoso, que lleva mucha información detrás, que lleva muchas simulaciones, que lleva muchas hipótesis de partida, que lleva mucho trabajo. Y bueno, la accesibilidad es una de las cuestiones que se aborda. De hecho, es que es una pena que no tengamos ahora aquí, no recuerdo exactamente los datos, pero con el plan de movilidad, lo que es la accesibilidad en el espacio público, yo creo que es alta ya en Vitoria, es una ciudad bastante accesible, pero yo creo que pasaba al 90 y tantos %, ¿no? Sí, más arriba, ¿cuánto era? ¿Os acordáis? Sí. De todas formas, con todo el tema de las supermanzanas, al estar las calles a nivel, a ser plataformas únicas, mejora muchísimo la accesibilidad, ¿no? Porque ya no existen aceras estrechas, no existen bordillos, porque está todo a nivel. Otra cosa en cuanto al transporte público, sí, bueno, la accesibilidad del transporte, la ley de 2007 contemplaba la posibilidad de un desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas que mejorase la propia ley, y en nuestro caso, de nuestra comunidad autónoma, la ley en el caso del transporte es del año 2007, del año 2000, es la ley, el decreto 68 del 2000, que nosotros ya cumplimos, y no solo en las paradas que son de intercambio, sino en cualquier parada. Por ponerte un dato, la ley nacional establece que el ancho de paso en una marquesina tiene que ser de 90 centímetros, nosotros tenemos un ancho de paso de 1,50 en todas y cada una de las marquesinas.
y somos tan estrictos que te puedo decir que me han hecho mover una marquesina por 5 centímetros. Bueno, hay que decir que en Vitoria tenemos un consejo de accesibilidad muy activo, con unas asociaciones que realmente están siempre recordando al ayuntamiento este tipo de cuestiones, y lo cual creo que está muy bien y que nos ayuda mucho a tener siempre presente estas cuestiones. Sí. De todas formas, el alcance con respecto al transporte es un poco diferente. El desarrollo del decreto del Gobierno vasco es más amplio, bastante más amplio que el decreto nacional, pero un poco distinto la orientación. Entonces, bueno, pues tenemos particularidades que en nuestro caso, como afrontamos un cambio de mobiliario hace aproximadamente 5 años, pues en ese momento del cambio de mobiliario nos vimos obligados y tuvimos la suerte, porque las dos cosas, nos vimos obligados y tuvimos la suerte de poder cumplir la ley de accesibilidad en todos los puntos. Lo del parqueamiento, si quieres contar. Sí. Bueno, lo último que ha comentado ha sido el plan, el tema de los aparcamientos. Desde el plan de movilidad estudia cada barrio de la ciudad y detecta las zonas donde hay déficit de aparcamiento, tanto en superficie como en subterráneo. Como el horizonte es liberar el espacio público de coches aparcados, establece barrio por barrio, por zonas, qué aparcamientos habría que construir por cada zona. La mayoría de residentes y en algunas zonas más comerciales también de rotación. En este momento, como desarrollo de lo indicado en el plan de movilidad, se ha encargado, se está redactando un plan director de aparcamientos para concretar ya las ubicaciones exactas, el número de plazas de aparcamiento que tiene que tener, teniendo en cuenta el aparcamiento de superficie, las tarifas, las plazas que van a quedar en nota, etcétera, ¿no? Para ver todo el sistema de aparcamientos en su conjunto. Por aquello que comentaba antes Javier Latorre, que no se dé la paradoja que sea más barato aparcar en superficie que meterlo en aparcamiento, que es lo que ocurre en este momento. De todas formas, la política de aparcamiento es una política a largo plazo. Lógicamente, si queremos retirar vehículos de la vía pública y queremos que aparquen en lugares subterráneos, en algunas zonas va a haber que crear esos lugares subterráneos. Y lo que es evidente es que los coches ya existen y que no podemos retirar los coches antes de ofrecer una alternativa. Entonces, en esto es muy importante que las acciones vayan acompasadas y que, en primer lugar, dotemos de una alternativa al ciudadano, y en el momento que esa alternativa existe es cuando, a través de medidas de reorganización, de reurbanización, de creación de supermanzanas, etcétera, etcétera, cuando vamos a poder pues enseñar el camino del subsuelo a esos coches que hoy están en superficie. Pero obviamente esto es un plan a largo plazo. Incluso, pues bueno, como ya se ha visto en un momento de la presentación, hay una intención de que el plan general asuma las líneas maestras del plan de movilidad sostenible, y esto es muy importante en todos los casos, pero es más importante todavía en el caso del aparcamiento, porque si no hay esas acciones posteriores, lógicamente no avanzaremos. Un momento, el micrófono. Sí. Nada, sí, era solo comentar que en esa línea iba mi pregunta, porque es difícil encontrar en ciudades ya consolidadas espacios libres donde desarrollar aparcamientos subterráneos o en altura para poder quitarlas del viario, ¿no? Sí, el plan en principio está buscando ubicaciones, y está buscando ubicaciones tanto en suelo público como en suelo privado. Ya se sabe que la iniciativa privada pues va a depender siempre de que exista un atractivo para realizarlo, pero el plan va a buscar ambos tipos de ubicaciones para favorecer el cambio. Pero, bueno, como muy bien has visto, pues es un tema que es a largo plazo y en el que tendremos que trabajar conjuntamente con la iniciativa privada para intentar buscar soluciones. Y siempre la actuación tiene que preceder a la modificación de la superficie, porque si no, no hay alternativa posible.